Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy mega hiper ultra emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Agárrense fuerte porque el chismecito que les traigo hoy no es un simple fuego fatuo, es un volcán en erupción. Hoy vamos a hablar de una pareja que no solo nos robó el corazón, sino que lo secuestró, lo pintó de colores y lo devolvió con una sonrisa. Una pareja que incendió las pantallas con una química que podría haber alimentado una planta de energía, y que, desafortunadamente, parece haber quedado sepultada bajo una avalancha de rumores, malentendidos del tamaño de un portaaviones y, según dicen por ahí en las sombras, una traición que dejaría a Bruto con envidia. Así es, mis amores, hoy vamos a desmenuzar, a analizar con microscopio electrónico y a teorizar con la pasión de un científico loco sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de Erkenci pájaro madrugador? Madre mía, qué tiempos aquellos. Me acuerdo de cada diálogo, cada mirada, cada roce de manos. El amor entre Sanem y Can nos tenía a todos pegados a la pantalla como moscas a la miel, soñando con encontrar un amor así de pasional, de divertido, de perfectamente imperfecto. Y claro, la realidad muchas veces coquetea con la ficción, y la química entre Demet y Can no solo trascendió las pantallas, sino que saltó fuera y se puso a bailar flamenco en la calle. Se hablaba de romance con letras mayúsculas, de amor verdadero digno de un poema de Neruda, de la pareja del año, del siglo, del milenio. Nos vendieron la moto, mis amores, y la compramos con los ojos cerrados. Pero como todo en la vida, especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, ni siquiera a través de un filtro de Instagram. De un día para otro, las noticias sobre su supuesto romance empezaron a diluirse como un azucarillo en un café hirviendo. Los encuentros públicos disminuyeron más rápido que el nivel de mi batería cuando estoy grabando un vídeo en vivo, y los rumores de una posible ruptura comenzaron a inundar los medios turcos con la fuerza de una tromba marina. ¿Qué pasó? ¿Qué desató la tormenta perfecta? ¿Hubo terceras personas involucradas que jugaron al dominó con sus sentimientos? ¿Se les acabó el amor como se le acaba la tinta al bolígrafo cuando más lo necesitas? Hoy vamos a intentar responder algunas de estas preguntas, analizando entrevistas con lupa y linterna, publicaciones en redes sociales con el cuidado de un arqueólogo descubriendo un tesoro, declaraciones de allegados, y de los no tan allegados, porque aquí no dejamos escapar nada. Y por supuesto los rumores más jugosos, escandalosos y delirantes que circulan por internet, porque, seamos sinceros, para eso estamos aquí. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme como si no hubiera un mañana, quiero recordarles, a los que aún no se han enterado, que este es el mejor canal de chismes turcos del universo y probablemente de otros planetas también, si es que hay gente chismosa allá afuera. Así que suscríbanse por favor, se los suplico. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí el chisme fluye como el agua del Bósforo. Y activen la campanita, la campanita, la campanita. Para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias jugosas, exclusivas y a veces un poquito inventadas, pero con mucho cariño. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Vamos a lo que vinimos. El tema central, la madre del cordero, el meollo de la cuestión, el quid de la discordia, el chisme supremo de este vídeo es: Can Yaman traicionó a Demet Özdemir. Bomba. Explosión. Terremoto. Título explosivo, lo sé. Pero antes de que empiecen a crucificar a Can, a lanzarle tomates podridos y a pedir su cabeza en bandeja de plata, vamos a analizar todo con lupa de detective privado y a escuchar todas las campanas e incluso las que suenan desafinadas. Los rumores de traición, mis queridos chismosos adictos, surgieron principalmente después de que Can Yaman, como un ave fénix, resurgiera de las cenizas de Erkenci para volar a proyectos internacionales, especialmente en la bella Italia. Se le vio en eventos públicos desfilando con la elegancia de un modelo de Versace con otras actrices que, seamos sinceros, no eran Demet Özdemir. Y ahí fue Troya. Se le relacionó sentimentalmente con algunas de ellas, algunas rubias, otras morenas, algunas altas, otras bajas, un verdadero catálogo de bellezas. Esto obviamente no sentó nada bien a los fans de la pareja, Candem, como se les conocía cariñosamente, un nombre que ahora suena como un eco lejano de un pasado mejor. Empezaron a surgir acusaciones de que Can se había olvidado de Demet, que la había dejado de lado como un juguete roto por su creciente fama, que era un vendido a Hollywood, bueno, a Italia, que es casi lo mismo, y que incluso la había engañado con la alevosía de un villano de telenovela. Pero, ¿hay pruebas concretas, tangibles, irrefutables de esta supuesta traición?
La verdad, y esto les va a decepcionar a algunos, es que no. Todo se basa en especulaciones dignas de una novela de Agatha Christie, en fotos interpretadas de manera tendenciosa como si fueran jeroglíficos egipcios y en declaraciones ambiguas de fuentes cercanas a la pareja que probablemente, lo más cerca que han estado de Demet y Can es a través de la pantalla de su televisor. Nadie, absolutamente nadie, ha presentado pruebas irrefutables, con vídeo, audio y firma notarial, de que Can Yaman le haya sido infiel a Demet Özdemir. Pero eso no significa que no haya drama. Sin embargo, la falta de pruebas no significa que no haya habido problemas en la relación. Según algunas fuentes que prefieren permanecer en el anonimato porque temen por sus vidas, o tal vez porque están inventando todo, quién sabe, la distancia física, ese enemigo silencioso que corroe las relaciones, y las agendas apretadas como el cinturón de un luchador de sumo fueron un factor determinante en el distanciamiento de la pareja. Can estaba centrado en su carrera internacional, filmando series en Italia, aprendiendo italiano con la pasión de un estudiante de intercambio y codeándose con estrellas europeas, mientras que Demet seguía trabajando en proyectos en Turquía, brillando con luz propia y demostrando que ella también podía conquistar el mundo. Esta situación inevitablemente generó tensiones, discusiones por WhatsApp que seguramente terminaron en bloqueos temporales y dificultades en la comunicación que ni el mejor terapeuta podría solucionar. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la presión mediática, ese monstruo de 1000 cabezas que devora la privacidad de las celebridades. La pareja Candem era constantemente perseguida por los paparazzi, fotografiada en cada esquina, analizada en cada gesto y criticada en cada decisión. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa por los fans obsesionados, los haters furiosos y los medios sensacionalistas. Esta presión constante, sin duda, afectó su relación y les impidió vivir su romance de manera normal y privada, como cualquier pareja de mortales que va al supermercado en pijama un domingo por la mañana. Ahora hablemos de la explosiva reacción de Demet ante la crisis, esa bomba de relojería que todos esperábamos que estallara. Después de la ruptura, Demet Özdemir se mantuvo bastante discreta sobre el tema, como una esfinge que guarda sus secretos bajo llave. No dio declaraciones públicas, no alimentó los rumores, no se dejó ver llorando en la puerta de su casa. Sin embargo, algunos interpretaron su silencio como una señal de dolor profundo, de decepción amarga, de un corazón roto en 1000 pedazos. Y claro, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Pero hace poco, como una heroína que resurge de las sombras, Demet rompió su silencio. En una entrevista que dio para una revista de moda, donde, por cierto, lucía espectacular, aunque no mencionó directamente a Can Yaman, habló sobre la importancia de la honestidad, de la lealtad y del respeto en una relación. También dijo que valoraba mucho la confianza, ese pilar fundamental de cualquier vínculo amoroso, y que no perdonaría una traición, ni siquiera si le regalaran un yate con vistas al Bósforo. Estas declaraciones, aunque no fueron explícitas, fueron interpretadas por muchos como una confirmación indirecta de que algo malo, algo muy malo, había pasado entre ella y Can. La bomba había estallado, pero en código Morse. ¿Significa esto que Can Yaman realmente traicionó a Demet Özdemir, que le rompió el corazón en 1000 pedazos y lo pisoteó con sus botas italianas? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos, y esto es un hecho irrefutable, es que su relación no terminó bien, que hubo dolor, que hubo lágrimas y que Demet parece haber quedado muy dolida por lo sucedido. Y eso, mis amores, es más que suficiente para alimentar nuestra sed de chisme. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones y de las teorías conspirativas, lo importante es recordar que Demet y Can son dos personas de carne y hueso, con sentimientos, con sueños y con derecho a equivocarse. Merecen respeto y privacidad, aunque sean figuras públicas. No podemos juzgar sus acciones sin conocer todos los detalles de su relación, sin saber lo que realmente pasó detrás de las cámaras y fuera de los focos. Y ahora, mis amores, hablando de Demet, ¿qué les parece su carrera después de Erkencikus? Ha estado imparable como un cohete espacial rumbo a la luna. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, demostrando su talento, su versatilidad y su capacidad para hacer reír y llorar al público. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de su boda con el cantante Ozan Koc, una boda de ensueño, digna de una princesa de cuento de hadas, que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un par de días. Parece que Demet en contra. Do la felicidad, el amor y la estabilidad, y eso es lo que realmente importa. Bravo por ella. Y Can, por su parte, sigue conquistando el mundo con su carisma, su talento y su sonrisa irresistible.
Sus proyectos internacionales lo han convertido en una estrella global, un símbolo sexual que enciende las pasiones de millones de fans alrededor del mundo, y su base de fans no deja de crecer, como una enredadera que lo abraza y lo lleva a la cima. Así que al final, Can Yaman traicionó a Demet Özdemir. La verdad sigue siendo un misterio, un enigma sin resolver. Pero lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas, que han superado la ruptura, que han encontrado el éxito y que han encontrado la felicidad a su manera. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. En resumen, mis chismosos favoritos, hemos explorado la compleja, la turbulenta y la fascinante historia entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando los rumores de traición, la posible influencia de la distancia, la presión mediática y la explosiva reacción de Demet ante la crisis. Hemos visto cómo ambos han superado la ruptura y han seguido triunfando en sus carreras. Un verdadero culebrón turco que nos ha tenido al borde del asiento. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme, de drama y de especulación. No olviden que todo lo que hemos dicho son solo rumores, teorías y elucubraciones, y que la verdad solo la conocen Demet y Can. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo, por haber aguantado mis chistes malos y mis divagaciones sin sentido. Son los mejores. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo, porque me encanta leerlos, aunque a veces me insulten un poquito. ¿Qué opinan de todo este chisme? ¿Creen que Can Yaman traicionó a Demet Özdemir? ¿Están del lado de Demet o del lado de Can? Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus chismes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos chismosos, a que lo envíen a sus grupos de WhatsApp y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.